Gracias, mi hermano. Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Pónganse cómodos. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, la Biblia, las leyes, los mandamientos, estatutos, preceptos, consejos, etcétera, etcétera. Así es que, mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. Todo casi en la vida está ordenado por leyes, hasta la ley de la vida, la ley en todos los aspectos casi siempre se organiza por leyes. ¿Las leyes son buenas o no son buenas? ¿Sí son buenas? ¿Por qué? Porque sirven ¿para qué? Para poner orden, para organizarse. Y generalmente, ¿para quién son buenas? ¿Quién pone las leyes a veces? A veces el gobierno pone las leyes. ¿Y son buenas las leyes para el pueblo o a veces son buenas para el mismo gobierno? ¿O para ambos? ¿O dependiendo? Pero generalmente se debería de ser que todas las leyes son para el beneficio del pueblo. Pero por eso es que digo, ¿a quién beneficia más las leyes? Y todo también pasó algo que cambió también parte de la historia del mundo, lo que acontece en el mundo, de todos los hechos, que fue la Revolución Francesa. Aparte que es también parte de profecía, también la Revolución Francesa vino a hacer un cambio en el mundo. Porque en aquella época en Francia estaba gobernada por unos reyes, era la nobleza, era un sistema de gobierno feudal donde había diferentes niveles había jerarquías, pero todos eran de la nobleza, no había jerarquías, no había o sea, el pueblo no podía aspirar a ser rey o a ser un noble o tener una jerarquía, porque era nada más para los puros reyes. De hecho, el ejército que tenían los reyes, ese ejército no era para defender lo que ahora conocemos que un ejército es para defender un país, una patria, una nación. Los ejércitos estaban organizados para defender al rey, para defender a la nobleza, al reino. ¿Y qué incluía? Pues que también todas las tierras y el pueblo pues era parte del reino. Entonces también protegía al pueblo, pero la gente pensaba que el ejército está diseñado para defender al pueblo, pero estaba diseñado para defender a la misma realeza, primero al rey. Si hay una guerra, ¿a quién protegen primero? En cualquier lugar. Pero el gobierno, cuando declara la guerra a otro país, al presidente. O sea, el presidente no va a ir como en una antigüedad que los líderes iban a la cabeza de su ejército. Aquí si hay una guerra, primero se protege al presidente y pues mandan a los soldados. Después los que más la padecen pues son el pueblo, los que van a padecer la guerra. Pero estos reyes franceses habían impuesto una serie de leyes porque estaban ya tan endeudados, querían mantener un nivel de vida, y para mantener su nivel de vida pues seguían poniendo leyes que a veces no eran justas, eran muy injustas. Esas leyes las hacían para, por ejemplo, empezaron a subir impuestos para que la gente pagara más y ellos pues se beneficiaran y pudieran tener un nivel de vida pues más alto a costa de subir los impuestos. Entonces ponían leyes para beneficiarse. Entonces empezaron a perjudicar al pueblo, hasta que empezó a haber un movimiento, que empezó a haber pensamientos y gente que empezó a tener pensamientos y a mover a la gente, y ese fue se formó la Revolución Francesa. Fue tan importante en el mundo porque todos los demás países que pasaban por lo mismo, por ejemplo aquí en América, pues todos los pueblos estaban sometidos a España o a Portugal o a Inglaterra. Entonces, esa revolución pues fue la detonante para que todos los demás países
hasta en América se empezaron a levantar también, a hacer sus revoluciones, su independencia. Entonces toda América se independiza. También en Europa había pueblos que estaban sometidos por otras naciones y empezaron a hacer sus revoluciones y cambió el mundo. En 1789 duró 10 años esa revolución, pero eso fue lo que vino a cambiar. O sea, esas leyes que tenían que obedecer, pues no eran buenas, no eran para beneficio del pueblo. Entonces, mucha gente se volvieron también grupos de anarquía, que dijeron, hasta filósofos, pensadores que dijeron, no hay que obedecer a los gobiernos, porque los gobiernos tienen todo el poder. Es mejor no tener leyes y seguir las reglas, pero del mismo pueblo. Pero también es extremo, porque un país sin leyes, sin reglas, pues ahora se conoce que hay anarquismo cuando no hay leyes y impera la violencia, o impera la ley, pero del más fuerte, la ley de la selva, como le llaman también. Esa ley que también se aplicaba muchas veces, de que el más poderoso era el que gobernaba. Pero las leyes, pues tenemos que obedecerlas. Ese fue un caso extremo de esas leyes que no beneficiaban, pero también en la actualidad va a haber leyes que a lo mejor no nos convienen. Tenemos que obedecer primero las leyes de nuestro Dios. Dice en Mateo capítulo 22, del versículo 16 en adelante, dice así: y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas, de hombres. Los herodianos era una secta que se llaman herodianos porque apoyaban a Herodes, y estaban a favor o apoyaban al Imperio Romano. Por eso se llamaban herodianos, porque apoyaban a Herodes. Herodes era un gobernante que lo habían impuesto ahí, pero estaban bajo el sometimiento de Roma. Es como esos políticos que apoyan a otros, que los invadan otros países, o que están a favor de otros países. Entonces van con Jesús para hacerle una pregunta. Le dice, verso 17: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Fueron a hacer una pregunta, pero hay veces, hermanos, que hay personas que nos hacen preguntas, pero esas preguntas no son porque tengan duda o porque quieran saber. Saben a veces la respuesta, o a veces hacen las preguntas con doble sentido, o capciosas, o con una intención para ver qué es lo que contestamos. O sea, son como trampas. A veces así nos llegan a hacer preguntas, pero por eso tenemos que darnos cuenta. Dice: mas Jesús entendía la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pues Jesucristo tampoco él era tan sutil. Él sí les decía, era a los que les tenía que decir su verdad, les decía, y también él podía estar con cualquier nivel, y a ellos les dice sus verdades. Dice: mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima de escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se quedaron sorprendidos. El denario era una moneda, y en esa moneda venía la cara de César, del emperador romano. Y le dice: a ver, dame una moneda. Esta moneda, ¿de quién es esta cara? ¿Y quién es? Dice: pues es del César. Dice: bueno, al César lo que es del César, páguenle lo que tengan que pagarle, y a Dios páguenle lo que le tengan que pagar a Dios. Paguen sus impuestos, paguen al gobierno, paguen lo que las leyes también terrenales nos imponen para tener ese orden. O sea, él le querían tentar para ver qué opinaba sobre porque muchos que pensaban que el Salvador iba a venir también a salvarlos de ese pueblo romano, pero él vino a salvarlos de su propia esclavitud que tenían. Entonces,
Las leyes, dice aquí, pues son las leyes de Dios, tienen que obedecerlas, y las leyes terrenales también tienen que obedecerlas para que haya esa armonía, para que haya ese orden, para que exista ese buen convivio y esa paz también, sobre todo, esa tranquilidad y esa paz. Hay diferentes tipos de leyes en todos lados, como les decía. En cada país, ¿cuál es la ley más importante? Lo que se llama la ley suprema, que es la Constitución de cada país. La Constitución es la Carta Magna, la suprema, las leyes, de ahí vienen todas las leyes, y después de ahí se derivan otras leyes también, leyes secundarias, leyes reglamentarias, leyes de tratados internacionales, leyes federales, leyes estatales, leyes locales, o sea, infinidad de leyes, porque hay subdivisiones. Pues también así en la palabra, en la Biblia, también hay leyes que también tienen como ciertos niveles o jerarquías o divisiones. Así es que, mis hermanos, lo que quiero hablar el día de hoy el título de este tema es: la ley de Dios es magnífica, no como otras leyes que a veces son injustas. Como un día me pusieron un ticket porque le puse a mi carro un signo de que se vendía, se vende, y lo tenía estacionado, y cuando veo $200 me pusieron de multa, y se me hizo tan injusto porque dije, bueno, ¿qué pecado hice? O sea, que no atropellé, no me pasé un alto. Dije, ¿por qué es tan grave? Fui a la ciudad, al City Hall, sabía que había como tipo cortes que uno puede pelear, y fui, pero mi intención no era no pagar, sino mi intención era: explíquenme por qué es tan grave. ¿Por qué si me paso un alto no es tan grave como haberle puesto un letrerito de que se vende? Y la verdad no me supieron explicar, pero tuve que pagarlo porque o pago, porque si no hubiera pagado, ¿qué hubiera pasado? Que al rato me ponen una bota, como en una ocasión me pusieron una bota, y entonces por no haber pagado las multas, pues tuve que pagar para que le quitaran la bota, y luego tuve que pagar todas las multas más los recargos. O sea, me salió como 4 veces más que lo que mejor hubiera pagado. Desde ahí dije, ya no vuelvo a regalar mejor pago, aunque yo considere injusto, pues voy a tener que pagar para que exista ese orden, porque un amigo de la ciudad me dijo que a veces se reunían ciertos gobernantes o cierta gente para decir qué impuestos, o sea, así me lo dijo, era un director de cierta área, y me dijo que se reunían y que decían qué nuevos impuestos podemos poner para recaudar más fondos. O sea, como diciendo, ¿qué inventamos ahora para sacar más fondos? Porque pues necesitaban más dinero, y dijo, pues vamos a inventar más, como en esa época de los reyes que les decía, que había una ley que decía que por cada ventana vamos a cobrar impuestos extras, hasta por el número de árboles, por número de mascotas, por todo ya empiezan a poner. Pero la ley de nuestro Dios dice que es magnífica, es buena, y es muy buena, porque se divide también, la ley de Dios pues también es una serie de leyes. Está dividido, por ejemplo, la ley moral. La ley moral pues también nos habla de la relación que debe de haber, buena relación de nuestro Dios con nosotros, cómo mantener esa buena relación, esa buena comunicación con nuestro Dios. También nos habla por ejemplo, de los 10 mandamientos, que son leyes morales. Las leyes morales no tienen un castigo fijo, o sea, ya definido, que digamos, si yo miento, viene ese castigo. No hay un castigo fijo, pero si no cumplimos con los 10 mandamientos, ¿creen que realmente no haya castigo? Pues puede costarnos la vida eterna, o sea, un castigo peor que de todos, pero no tiene así castigos como de dinero, de castigos físicos. Así es que hay una serie de leyes en estas leyes morales que son para la buena conducta, para tener buenas costumbres, buenos sentimientos, buena ética, buena moral, para el buen comportamiento, la armonía, la convivencia. Son esas leyes morales. También hay unas leyes civiles,
como les dije, que como equivalente a la constitución de cada país, hay unas leyes que son las leyes civiles. También en la Biblia pues son bastantes leyes que existían, esas leyes. Por ejemplo, las leyes de la propiedad, las leyes de matrimonio, las leyes de ciudades de refugio que existía, también se regulaban bajo estas leyes civiles. También ahí sí habían castigos en esas leyes civiles. Si no se cumplían, venían castigos, y los castigos eran bien duros. Eran duros para que lo pensaran dos veces antes de cometer un delito. Les comenté que en una ocasión en un país de Asia, no me acuerdo en qué país, fueron unos jóvenes norteamericanos y se emborracharon, hicieron destrozos y violaron varias leyes de ese país. Pero ese país no es como el occidente, por ejemplo, que se conoce que el capitalismo es el que influye mucho. Hay otros países donde quizás otras religiones, quizás otros sistemas de gobierno, y estaba prohibido todo lo que hicieron mucho relajo, mucho descontrol que hicieron por haberse emborrachado. Los agarró la policía, se los llevaron y les dieron azotes con una vara. Allá los castigaban con azotes. Entonces se quejaron y Estados Unidos protestó por decir, pues ¿cómo qué salvajes? Porque como en pleno siglo XXI, bueno, era el siglo XX todavía, los castigan físicamente. Y dijo, pues así son las leyes aquí. Dice, nosotros no te criticamos de que ustedes los maten. Hay pena de muerte todavía en pleno siglo XX, hay pena de muerte que tienen ustedes, y nosotros no tenemos la pena de muerte. Y pues se quedaron callados, mejor fueron por sus muchachos para traérselos. Pero hay muchas leyes, aquí las leyes civiles, pues sí se van cuando hay transacciones de comercio también, o de propiedades, ventas de propiedades, negocios, todo eso estaba bajo estas leyes civiles. También hay leyes ceremoniales. Esas leyes ceremoniales tienen que ver más con los sacerdotes, con el templo, con las fiestas, con el sábado, con la ley de purificación, con todas las fiestas, y también eventos especiales. Todo esto estaba bajo las leyes ceremoniales. Pero todo esto era la santidad que debe de haber entre nuestro Dios, entre el hombre, para esa buena armonía. Por eso es que nuestro Dios puso una serie de leyes, pero que las hizo no como inventando, como el hombre a veces inventa leyes, o dependiendo de las necesidades de cada lugar, pues pone leyes para tal lugar. Hay leyes específicas para cada país, para cada ciudad, y algunas hasta que nos podría parecer hasta absurdas. Hay un país que prohíbe en ciertos lugares comer chicle. En Nueva York hay un lugar donde prohíbe tomar café en el metro, que antes no eran leyes, pero ponen leyes de acuerdo a lo que sucede, entonces tienen que implementar leyes. La ley de nuestro Dios es, como dicen, es magnífica, y la hizo con toda la sabiduría, con todo el amor, para beneficio de nosotros. Dice Isaías capítulo 42. Versículo 18, aquí habla de las consecuencias de que a veces no nos damos cuenta. Sabemos de las leyes, pero a veces yo veo que hay gente que sabe que no se puede pasar un alto, llega, no ve nada y se pasa el alto. O donde hay un stop, que deben de pararse obligatoriamente aunque no haya carro, ven que no hay nada y se pasan. Y así que sabiendo, pues no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, o no me fijé, pero hay zonas, por ejemplo, he visto zonas que la gente no respeta nada, pero hay otras zonas que, digamos, donde hay más vigilancia y la gente bien ordenadita, da el paso, más amable, pero en otros lugares donde no hay cierta vigilancia, no escucharon y no vieron. Así pasa con algunas veces. Dice el verso 18, Isaías 42, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye.
Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. O sea, hizo la ley con amor para engrandecerla, para beneficio, dice, pero ven, pero no ven, oyen, pero no oyen. O sea, cuando le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, y parece que no escuchó. O sea, que le tenemos que a veces repetir y repetir para que entienda. Dice, mas este pueblo saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos a saco y no hay quien libre, hollados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará en orden al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová quien contra quienes pecamos? Y no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el furor de su ira y fuerza de guerra, y púsole fuego en todas partes. Empero no entendió y entendióle, mas no ha parado mientes. El pueblo al final fue sometido. Ven que se había dividido en el reino del norte, Israel, y en el reino del sur, Judá. El reino del norte, que era Israel, ¿por quién fue sometido? Los asirios. Y el reino del sur, Judá, por Babilonia, por los babilonios. Por eso dice aquí, no obedecieron, se enojó porque no obedecen. Dices, parece que están ciegos, parece que están sordos, parece que no escuchan, parece que no entienden, aunque sí entienden, sí saben, pero no quieren obedecer. Entonces vino su castigo, dice, pues van a estar escondidos, van a estar padeciendo a consecuencia pues de todo lo provocaron por su mal actuar. Hubo un rey, yo creo que es el rey más famoso del mundo, en toda la historia. Hay reyes famosos como el rey Midas, el rey Arturo, pero ¿quién es el rey más famoso de todos? ¿Quién? El rey David. El rey David yo creo que ha sido el rey más famoso de la historia en todo el mundo, sean religiosos o no, porque él tuvo una vida de película, porque podría ser película de drama, de suspenso, de acción, de intriga, de policíacas, de romance, en todos los aspectos. Él vivió una vida con muchas aventuras, vivió de todo tipo, desde que era un pastor, se peleaba con las fieras, se peleaba peleó contra un Goliat, fue rey, fue perseguido, era muy inteligente, pero también ese mismo poder es el que a veces hace que la gente se confunda con todo ese poder que tiene y empiece a no controlar todo ese poder que tiene, a perder la humildad. Bueno, este rey, después de todo lo que vivió, comprendió la magnitud, la grandeza de los mandamientos, de las leyes, de los estatutos, de todo eso, todo lo que dice estatutos, preceptos, ordenanzas. Él entendió todo eso. Dice Salmo 119, versículo 142 en adelante, dice así. Después, como les digo, de todo lo que vivió, él recapacita después y entiende que lo mejor es seguir la palabra de nuestro Dios. Dice 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Anticipéme al alba y clamé, esperé en tu palabra. Provinieron mis ojos las vigilias de la noche para meditar
en tus dichos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Acercáronse a la maldad los que me persiguieron, alejáronse de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Aquí habla de todo lo que padeció y después se da cuenta, habla de su justicia, de nuestro Dios, habla de su ley. Dice que tus mandamientos son mis deleites. O sea, con todos los mandamientos, con todas las ordenanzas, él se sentía como que eran vitaminas, como que era agua fresca, como que era algo que lo reconfortaba. Así es como debemos de ver las leyes de nuestro Dios, los mandamientos. Habla de sus testimonios, habla de sus estatutos, de sus dichos, tu juicio. Aquí va desglosando, dice toda tu palabra es para bien, vivifícame y conforme vivifícame conforme a tu juicio, conforme a lo que tú piensas, no a lo que yo pienso, no a lo que yo pienso que es lo mejor. Nada más voy a guardar los mandamientos pues que puedo, que me acomodo, que me convienen, sino todos. 1000 años después de estos mandamientos, porque no hubo cambios, aunque las leyes del hombre a veces se quitan, a veces se cambian, a veces las pasan por alto, a veces le tienen que poner, hacer los cambios, pero 1000 años después también Jesucristo vino y no, como muchos dijeron, dice, Él vino a cambiar, a quitar las leyes. ¿Vino a quitarlas? Vino a hacerlas más fáciles, ¿verdad? ¿No? Vino a hacerlas más llevaderas, más suaves, para que ahora sí podamos cumplirlos. Dice Mateo capítulo 5, vamos a ver si es cierto. Mateo 5, verso 17. Porque parece que muchos estaban pensando como que la ley ya no, como en la actualidad, como que muchos piensan que las leyes ya no. Estaba escuchando a uno que se decía que era judío, cristiano judío, de familia judía, y estaba explicando más o menos bien, pero empezó a decir cosas que lo estaba acomodando, que no son bíblicas, y él se justificaba diciendo, es que ya una serie de eruditos, de estudiosos, lo han confirmado, como diciendo, lo que estoy diciendo ya está aprobado por muchos eruditos, estudiosos, pero no viene en la palabra de nuestro Dios. Entonces, por mucho que venga, así dice Jesús, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Dice, no he venido a suprimir, no he venido a quitar la ley o los profetas, sino a cumplir, sino a darles su pleno valor, darles su importancia, darles ese reconocimiento para que lo sigamos cumpliendo. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Dice, ninguna letra, ningún punto, la J era la iota en griego, pero lo que dice es ninguna letra, ninguna tilde, o sea, ningún puntito, el más pequeño signo, ni una letra, ningún punto perecerá de esta ley hasta que todas las cosas sean hechas. Así es que no vino a quitar, vino a cumplir las leyes. Entonces, como mucha gente dice, es que ya Jesucristo pues vino a quitar las leyes. O eran para los judíos, Jesucristo le abrió la puerta a los gentiles y ahora ya no son necesarias las leyes. Pero Él dice, no he venido a quitar, he venido a cumplir. Dice, vamos a ver por qué lo hizo más fácil o más difícil. Dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pues se supone que los escribas y los fariseos
los fariseos eran cumplidores de la palabra de nuestro Dios, eran bien legalistas, querían cumplir con la palabra de nuestro Dios. Pero ese legalismo exterior solamente cubría su pobreza espiritual interior. Es como mucha gente que se ve como muy valiente, como muy peleonera, como muy agresiva, pero en realidad está cubriendo su sentido de inferioridad. Mucha gente cuando se siente inferior dice, para que no me vean que soy inferior, voy a como a demostrar que soy enojón, que soy peleonero, que soy agresivo, pero es nada más para ocultar sus complejos. Así los fariseos, todo ese legalismo tan extremo que era exterior, pues nada más cubría su pobreza espiritual. Dice el verso 21, ya empieza a dar ejemplos aquí, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde dice eso? Por cierto, Éxodo 20, de los 10 mandamientos, dice, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje locamente con su hermano será culpado del juicio, o sea, del mismo juicio, así como ese juicio por matar que se hacía en la antigüedad, va a ser un juicio igual si ofenden a sus hermanos, si los maltratan, si se enojaran locamente con su hermano, será culpado del juicio. Cualquiera que dijere a su hermano raca, será culpado del consejo. ¿Qué significa raca? Necio. Se traduce también como inútil, como necio, como vacío. Pero es ofensivo, es una palabra que quizás su significado es inútil, y a lo mejor alguien le puede decir inútil y sin que se ofenda tanto, pero aquí se aplicaba como muy despectivo, muy ofensivo. Cualquier que le diga raca, es porque entonces ya se está muy enojado, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. ¿Qué es fatuo? Es también falto de razón, alguien que no razona, como que está en las nubes, está perdido, está, pues más vulgarmente decir como tonto, ya pero es ofensivo. Cuando dice, si ofenden a su hermano, menos a un niño se le puede ofender así, o sea, no, ni por ninguna razón a un niño tampoco se le puede decir esas palabras. Si a un adulto no se le puede decir, a un niño menos se le puede ofender así. Dice, porque el que lo haga va a ser juzgado también como si hubiera cometido cualquier cosa. Entonces, las leyes de Dios no las quita, pero las viene también a hacer a veces un poco más severas, o aparentemente. Dice el verso 27, oíste que fue dicho, no adulterarás. ¿Dónde dice eso? En Levítico, Génesis, Éxodo 20 también, que dice, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Porque esa es la intención, cuando empieza a mirar como dicen, con lascivia, con intención, con morbo, con malas intenciones, ya cometió dice, ya es tan grave como haber adulterado, no necesita haber cometido. Por eso pues se vuelve más severa, porque antes tenían que casi también encontrarlos, o sea, que hubiera pruebas que los encontraron en ese adulterio para castigarlos. Pero dice, ahora no, ahora con que miren a una mujer, pero ya no se va a matar a pedradas como en la antigüedad, pero también al ser juzgado igual, pues es una falta que merita pues privarse de la vida eterna también. Por eso es que no quiere decir que va a morir inmediatamente o que ya no tiene ninguna oportunidad. Ante todo, siempre hay esa oportunidad de resarcir los daños, como en la antigüedad también había que pagar, a veces había que pagar caro para salvar. También se tiene que pues trabajar mucho para resarcir, para salvar. En el mundo pues paga con cárcel,
paga con cárcel y se supone que ya cuando salen ya están limpios porque ya pagaron. Aunque en la actualidad, pues en la vida real, cuando ven que alguien estuvo preso, pues se le cierran más puertas, aunque haya pagado ya tiene que demostrar también demostrar que pues que sí ha cambiado. Hay otra ley que también es severa y que viene en la Biblia, pero también era una ley antigua que era severa. Dice verso 38: oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo se conoce esta ley? La ley del talión. ¿Por qué se llama ley del talión? Bueno, la palabra talión viene del latín talo o talán, que significa, talán significa idéntico o semejante. O sea, por ejemplo, hay un dicho que dice de tal palo, tal astilla. O sea, ese tal significa semejante o igual. Tal el padre, tal el hijo. Hay otro versículo donde dice tal la madre, tal las hijas. Porque hablando de ciertos pueblos que también cometían el pecado, también las hermanas, la madre cometía el pecado y las hijas, los demás pueblos también cometían los pecados. Por eso decía tal la madre, tal la hija, igual que la madre, igual las hijas. La ley del talión la han usado también en muchos pueblos, no nada más se usaba en la antigua Biblia, sino también en muchos lugares se usaba mucho la ley del talión, que era si alguien se peleaba y le rompía el brazo a alguien, pues le van a romper el brazo también. Depende de lo que hacía, era el mismo castigo. Por eso decía ojo por ojo, diente por diente. Si te peleas y le sacas un ojo al otro, pues vas a pagar con un ojo también. Le sacaban un ojo para quedar igual, era como para que sienta. Entonces ya uno lo pensaba si quería cortarle una mano a su contrincante, porque dice pues va a pasar lo mismo. Por eso esa ley del talión. Entonces esa existía, está en Levítico 24, del 17 al 21, pero el verso 39 dice: mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Entonces lo que nos dice aquí que ya no paguemos mal por mal. Si me pegan en la mejilla izquierda, dice pues pon la derecha. ¿Y es justo? ¿O aparentemente lógico? Parecería que no, pues como si me pegan a mí, voy a dejarme decirle pégame en el del otro lado, o aquí no me has pegado. Uno va a defenderse o acusarlo, pero esta ley de ojo por ojo, diente por diente, lo único que conseguía era venganza, y más venganza, y más venganza, y no paraba nunca. Las familias eran enemigas también, pero cuando aquí dice, si te pegan en el lado izquierdo, pon la otra mejilla. El otro lo va a pensar porque dice, bueno, no se quiere defender, ok, entonces ya el otro recapacita, ya no agrede y se puede solucionar esos conflictos. Aunque yo no tenga la culpa, a veces es necesario para solucionar algunos problemas. Dice, al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa, si es que la necesita, ¿verdad? Porque son ladrones que están robándose, pues no le voy a decir, mira, aquí tengo más capas. Pues también ante las injusticias, para eso están las leyes del hombre, pues tiene que pagar. Si roban, tienen que pagar también. Pero lo que nos quiere dar a entender aquí, que paremos esas venganzas, el pagar de la misma moneda. Al que te pidiere, dale; al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Siempre y cuando, si podamos, ¿verdad? Si podemos, dice, no te rehuses. Si te están pidiendo dinero y tú puedes, dale, porque quizás tenga una necesidad. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad porque los trajan y os persiguen. Todo esto, mis hermanos, pues era para parar justamente todo eso, para parar la violencia, para parar todo eso, y sin necesidad de más violencia. No es necesario, como se aplica ahora actualmente en México, dice no con violencia,
no vamos a combatir la violencia. Y parece que está dando resultado, porque la violencia nada más traía más violencia y más violencia. Y se vuelven, la gente se empieza a conseguir más armamento, más armas, a reclutar más gente, y es como no parar esa violencia. La ley de nuestro Dios, así como las leyes, hay leyes, por ejemplo, hay las leyes de cierto país, hay leyes que aplican pues a los ciudadanos o a los residentes, y hay leyes que no aplicarían quizás para los que no tienen los documentos. Así es la ley de nuestro Dios, únicamente para los judíos, únicamente es para su pueblo elegido. Alguien puede decir, no, pues yo no soy parte de su pueblo, yo no me corresponde ni seguir las leyes, ni voy a tener ningún beneficio. Pues no, las leyes de nuestro Dios son para todos, sin acepción y sin excepción de nadie. La ley de nuestro Dios es igual, pero para todos. Dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 7, dice así: a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, la vida eterna, mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, para todos. Si no cumplen, viene el castigo. Si cumplen, también viene la bendición. Porque dice, a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra, e inmortalidad y vida eterna. Los que obran bien, sin excepción, dice, ni del judío ni del griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Aquí hace esta distinción porque el judío es como el de casa, es su pueblo elegido, y el griego representa el extranjero. Entonces dice, bueno, primero al judío, primero a los de casa, y después también al extranjero. La gloria, la honra, la paz, también pueden tener esos privilegios, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios no va a decir, pues yo prefiero a los judíos, yo prefiero al pueblo de Israel, yo prefiero al pueblo de Filadelfia. Hay un pueblo aquí que se llama, un estado que se llama Filadelfia, que significa amor filial, y fue fundado justamente por cristianos, porque querían hacer una colonia de puros cristianos, y por eso le pusieron Filadelfia, que es amor filial, amor de hermanos. Entonces, no va él a aceptar a ese pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel, sino no hace acepción, va a todos por igual. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en ley pecaron, por ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Si guardamos la palabra de nuestro Dios, vamos a ser justificados. Si no vamos a ser justificados. No podríamos decir, pues voy a darle dinero al abogado o al juez, le voy a dar dinero para que me perdone, como lo hacen en el mundo. Si tienen dinero, pues los liberan, porque no se cumplió con el debido proceso, como dicen esa frase célebre. No le buscan ahí cosas legales, dicen, no, hubo unas faltas y los dejan libre. No, aquí no, dice, si obraron mal, si faltaron a la justicia, van a pagar. Si hicieron el bien, aunque les demuestren, aunque como dicen, les planten pruebas, les pongan droga, les pongan lo que sea, dice, si obraron bien, bien les va a ir, no importa lo que hagan. Así es que la ley de nuestro Dios es magnánima, es magnífica, es suprema, es la mejor. ¿Podemos cumplirla, mis hermanos? ¿Todas las leyes? Podemos y debemos y tenemos que cumplirlas. Ya no es de que, no puedo, no voy a poder, si acaso nada más 2 de los 10 mandamientos, porque son muchos,
Y 613 leyes, ¿no? Son demasiadas. Hay leyes que ya no las estamos llevando literal porque no está el templo, ya no se hacen esos sacrificios cruentos para nuestros pecados, para resarcir nuestras faltas, ya no se están llevando a cabo, pero han tenido una transformación. Pero la mayoría de las leyes están vigentes, por eso dice, no se están quitando las leyes, vinieron a magnificarlas. Aunque hay gente que sabe de las leyes, pero no las cumple. Hay doctores que saben de salud y se están enfermando porque llevan una vida que no es saludable. Doctores que no llevan la vida saludable y comen cosas que no deberían de comer. Hay psicólogos que ellos mismos dicen, yo tengo estos traumas, estas manías, tengo estos trastornos, y lo reconocen y no les importa, porque yo escuché en mi trabajo en México había muchos psicólogos y decían ellos, o sea, como que no les importaba, decía, yo tengo todos estos trastornos. Yo decía, pues cúrate si eres psicólogo o ve con otro psicólogo, pero no, o sea, a ellos no les importaba, aunque sabían que tenían eso, pero al mundo parecería que si tenemos un trastorno como que lo ponen algo muy, muy feo. También hay gente que conoce las leyes, pero no las lleva a cabo. Así es que nosotros, si no conocemos las leyes, nuestra obligación es estudiar, escudriñar. Ya a estas alturas no podríamos decir, oh, yo no sabía de estas leyes, porque tenemos también nuestra Biblia, venimos a servicios, a escuchar la palabra. Tenemos que oír la palabra, ¿y qué más? Dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 22, dice así: Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Entonces, si nosotros conocemos la ley, no podríamos decir, oh, se me olvidó venir el sábado, porque se me olvidó. Ya ven que soy bien olvidadizo. Se me olvidó dar mi diezmo, se me olvidó, sorry, pero se me olvidó. Se me olvidó que no podía comer carne de puerco, fui a una reunión y había carne de puerco y se veía tan rica, se me olvidó que no puedo comer carne. No nos podríamos justificar, decir se me olvidó. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, porque la ley, mis hermanos, aplica para todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros conocemos la palabra y la ponemos por obra? Entonces decimos que la ley es buena. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Dice, sabemos empero, primera epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 8. Sabemos empero que la ley es buena, si alguno usa de ella diligentemente, o sea, no torciéndola, no, si la usa correctamente, dice, sabemos que es buena. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Por eso es que se hicieron leyes, por eso se siguen habiendo leyes, porque si en un país sale un nuevo delito, pues tienen que poner otra nueva ley que diga que este delito no se puede
Si, por eso los seguros también tienen que poner un montón de cláusulas para que cubra o no cubra también, porque pues llega a suceder algo en un lugar donde no tiembla, pues a lo mejor no ponen que contra terremotos, pero si de repente empieza a temblar, pues ya ahora tienen que poner que también no cubre, que va a cubrir terremotos o etcétera. Entonces la ley dice que para el justo no aplica, porque su vida es buena, su vida es de honra, no comete ningún delito, entonces no tiene casi de qué preocuparse, porque toda su vida es pura obra buena. Pero para todos los que hacen mal, tienen que cumplir con las leyes, tienen que obedecerlas. Y no nada más una vez, bueno, ya cumplí, ya pedí perdón, ya hice mi oración, ya ayuné, pedí perdón y lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, no se puede hacer esto. Entonces, aunque las leyes de los hombres se pueden cancelar, se pueden derogar, se pueden alterar, se pueden manipular, se pueden retorcer, como hacen a veces algunos abogados, algunos jueces que tuercen las leyes para beneficio de uno o de otro, pues la palabra de Dios es perfecta, es magnífica y nunca va a cambiar. Ya para terminar, mis hermanos, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios es la Biblia, donde vienen todos los mandamientos, estatutos, leyes, decretos, consejos, de todo lo que está en la Escritura. No fue inspirada por el hombre, no fue inventada por algún país, por algún gobierno, por alguna secta, sino es inspirada divinamente y para todos los beneficios de nosotros, para la buena vida, para las buenas costumbres, para que vivamos en armonía, en paz, dice, para que seamos perfectamente y para que obramos y no nos va a costar trabajo, porque la ley dice que la ley de Dios es más rica que la ley, que la miel. Así es que, mis hermanos, es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestro derecho, nuestra oportunidad de que guardemos la ley de nuestro Dios, porque la ley de nuestro Dios es maravillosa y es magnífica. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.